Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia aquí en este acto organizado por el Archivo Municipal de la Delegación de Cultura y por el Ateneo de Jerez. Ya saben ustedes que esta actividad de hoy forma parte de un ciclo de conferencias que el Ateneo y el Archivo han organizado a lo largo del 2015 y 2016. Este ciclo se llama El espejo de la memoria y tiene como objeto presentar a los ciudadanos, pues digamos, los tesoros documentales que conserva el Archivo Municipal de Jerez, y no solo eso, sino también conocer el mundo de los archivos en la provincia de Cádiz. Caso del Archivo Ducal de Medina Sidonia, caso del Archivo Histórico Provincial, que visitaremos en los próximos meses, etc. Es una iniciativa que el Ateneo y el Archivo han considerado como continuación de la que ya pusimos en marcha el año pasado. Y bueno, en esta ocasión, en la tarde de hoy, pues hemos hecho una invitación a distintas personas de Sanlúcar para que cuenten aquí el caso de la Fundación Casa Medina Sidonia. Yo quiero agradecer públicamente a mi colega del Archivo Municipal de Sanlúcar, a Nieves Ortiz, la sugerencia que ella nos dio desde el principio que pensamos esta charla para poder organizarla. Así que muchas gracias, Nieves. Y bueno, sin más, tiene la palabra el presidente del Ateneo. Pues yo nada, darle la buenas noches, agradecer vuestra presencia a todos y a todas, también por supuesto a doña Lilian Dalman, a doña Regla Prieto, a don Laureano y Rodríguez y a don Domingo Beltrán. Nosotros, en el afán de contribuir al fomento, promoción y difusión de la cultura, pues nos hemos unido a la propuesta que hacía el Archivo Municipal, al cual agradecemos, y concretamente a Cristóbal Orellana. Nos hemos unido a este ciclo de conferencias titulado El espejo de la memoria. En fin, lo que proponemos a los ciudadanos a través de este ciclo de conferencias y visitas es una aproximación al conocimiento del Archivo Municipal, de la historiografía de Jerez y del patrimonio documental, además de otros archivos locales y provinciales, como bien ha dicho Cristóbal. Simplemente daros las gracias, de nuevo daros las gracias también. Es un tema muy importante, el tema, la situación en la que está ahora mismo la Casa Ducal de Medina Sidonia, con su archivo, con su patrimonio. Y bueno, espero que con la conferencia para conocer el patrimonio cultural y documental de la Casa de Medina Sidonia, pues lo conozcamos mucho mejor, para así poder defender el patrimonio que beneficia a los ciudadanos, que beneficia a los andaluces y que beneficia en definitiva a los investigadores, y también a jóvenes investigadores, no solamente ya algunos con mucha solera que veo por aquí. Daros las gracias, sin más. No sé si pasamos a describir... Sí, pienso que sí, se puede hacer una pequeña presentación de cada ponente y decir también que la estructura del acto consistirá: primero vamos a ver un vídeo, luego intervendrán los ponentes, los 4 ponentes que va a presentar ahora José Manuel, y a continuación habrá un coloquio para que podáis preguntar lo que consideréis. Bueno, pues vamos a empezar por doña Lilian Dalman, historiadora y presidenta vitalicia de la Fundación de la Casa de Medina Sidonia, la esposa de doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura. Nacida en Alemania, se mudó a España en 1963 y pasó su juventud en Barcelona, donde se licenció en Historia, especializándose en Historia moderna y contemporánea. Desde la creación de la Fundación en 1990, Lilian ocupó el cargo de secretaria vitalicia. Presidenta vitalicia de la Fundación desde 2008. Ha publicado bastantes artículos de revista, el archivo de la Fundación Casa de Medina Sidonia, un sueño hecho realidad, el Carrizal o Atro de Doñana, Economía y Sociedad, el discurso pedagógico en la obra de Fray Martín Sarmiento, carta escrita entre don Gregorio Mayans y la familia de Medina Sidonia. El siguiente participante en esta mesa redonda es don Laureano Rodríguez Yáñez. Ha sido profesor en la Universidad de Sevilla, impartiendo clases en la Facultad de Geografía e Historia, en el Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Se licenció en Historia General e hizo doctorado en Historia en la Universidad de Sevilla. Ganó el premio a la mejor tesis de licenciatura 1983-1984.
convocada por la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla. El título del trabajo premiado era el Real Monasterio de Santa Clara de Córdoba. Respecto a su experiencia profesional, hay que resaltar que desempeña actividades de carácter científico y profesional como maestro nacional, agregado de Instituto del Ministerio de Educación y Ciencia, también como catedrático del Instituto de la Junta de Andalucía. Es una persona con amplio bagaje cultural y grandes inquietudes sociales, muy dedicado a la investigación académica, tiene en su haber gran número de publicaciones, asistencia a congresos y demás eventos culturales. Podemos destacar algunos de los proyectos en los que ha tomado parte. Diplomatario andaluz de Alfonso X, Monarquía y Alta Nobleza, la imagen del poder en el Archivo Ducal de Medinaceli, Patrimonio bibliográfico y documental de Andalucía, América. Después, líneas de trabajo, investigación sobre fuentes bibliográficas y documentales en Andalucía y América en el ámbito de las ciencias auxiliares de la historia, paleografía, archivística, diplomática, instituciones, bibliología relativas a la Iglesia, nobleza, consejos y conventos andaluces, movimiento obrero, Andalucía contemporánea y América colonial desde el medievo hasta la época actual. Libros y artículos, documentos del Monasterio de Santa Clara de Moguer en el archivo del Monasterio de Santa Inés de Sevilla. El autor Ana María Sagasti Valderrama y Laureano Rodríguez. Título Niebla en la época de Alfonso X. Título Un conflicto entre Juan II y el Consejo de Medina Sidonia en torno a la transmisión de un oficio de escribanía. Autor Laureano Rodríguez Liáñez y Ana María Sagasti Valderrama. Título Libro del repartimiento de Medina Sidonia, estudio y edición, también don Laureano y doña Ana María Sagasti. Título Medina Sidonia en la Baja Edad Media, historias, instrucciones y documentos. Referencia al Ayuntamiento de Medina Sidonia. Autor don Manuel Romero Tallafigo, Laureano Rodríguez Liáñez y Antonio Sánchez González. Título Arte de leer escrituras antiguas, paleografía de lectura y muchísimas más cosas más. Me corto un poco porque si no, no terminaría como me parece. Bien, Prieto Corbalán, doña María Regla Prieto Corbalán, de Sanlúcar de Barrameda, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla. Ha trabajado como técnico en gestión cultural y en tareas archivísticas junto a su pareja Salvador Daza Palacio. Ha escrito una documentada tetralogía ensayístico-biográfica sobre curas homicidas, compuesta por Proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda, Proceso criminal contra Fray Alonso Díaz, de la santidad al crimen, clérigos homicidas en España, Lucifer con hábito y sotana, clérigos homicidas en España y América. Ya a título personal ha ganado varios premios de narrativa corta, como el séptimo certamen Villa de Torrecampo, el Pluma de Oro 2000 y el Montespío con su relato Retocador de fotografías, que ella misma adaptó y dirigió como cortometraje en colaboración con Gustavo Vega. Su cuento Náufrago inauguró la colección de Relatos con Arte. Es autora de la edición y traducción del epistolario latino de Luisa Sigea, fruto de su tesis doctoral sobre la humanística española. Ha sido colaboradora habitual en prensa, recopilando varios de sus artículos del volumen colectivo Sanlúcar en papeles rojos, teoría de la carcoma. Su debut en la novela se ha producido con La esfera de lo divino. Don Domingo Beltrán Corbalán, de Molina de Segura, Murcia, es licenciado en Filología Clásica y Historia Antigua por la Universidad de Murcia. Ha cursado estudios de doctorado en esta última especialidad en la misma universidad, completándolos en la Universidad Pontificia Antonianum en Roma, centro en el que estuvo un año. Su labor investigadora se desarrolla en el ámbito de la historia de Molina de Segura, su ciudad natal y el antiguo reino de Murcia. Por ello, desde el 2002 realiza estancias de investigación en diversos centros de documentación, especialmente en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, archivo que cuenta con unos fondos importantes sobre el tema. Su investigación se plasma en diversos artículos, conferencias y libros, entre los que destacan Molina de Segura y el privilegio de 1396, el Estatuto Concejil de Molina de Segura, el señorío de Molina de Segura a través de la documentación conservada en el Archivo Ducal de Medina Sidonia, el libro Becerro de la Casa y Estado de los Vélez, el Marquesado de los Vélez, señorío y poder en los reinos de Granada y Murcia. Es también coordinador
el proyecto de digitalización del Archivo Ducal de Medina Sidonia, la documentación del Marquesado de los Vélez. Se desarrolla desde el 2006 en el Archivo Ducal, merced al convenio de colaboración suscrito entre la Fundación Casa de Medina Sidonia y los municipios de esta antigua institución marquesada. En la actualidad es profesor de Ciencias y Técnica Historiográfica en la Universidad de Murcia y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Casa de Medina Sidonia. Entre los artículos, el proyecto de digitalización del Archivo Ducal que hemos dicho anteriormente de Medina Sidonia, la documentación del mercado de los Vélez y entre los libros el Marquesado de los Vélez, Señorío y Poder de los Reyes de Granada y Murcia, en colaboración con Julián Pablo Díaz López, don José Domingo Lentisco Puche, don Domingo Beltrán, don Javier Castillo Fernández, y después Señoría de Molina en los documentos del Archivo Ducal de Medina Sidonia, don Domingo Beltrán Corbalán, en el 2006. Hasta aquí es un poco pues, el currículum de nuestros participantes en esta mesa redonda. Si os parece, ponemos el vídeo y pasamos después a... Esta semana ha comenzado el juicio por la herencia de la duquesa de Medina Sidonia. 7 años después de su muerte, los 3 hijos reclaman parte de los bienes que custodia la fundación, presidida por su viuda. El archivo, situado en Sanlúcar de Barrameda, es bien de interés cultural y tiene más de 6 millones de documentos de incalculable valor histórico. Los vecinos de la localidad gaditana temen que los demandantes puedan quedarse con una parte del archivo o llevárselo a Andalucía. Las distintas administraciones locales y nacionales presentes en el patronato de la Fundación están también pendientes de la difícil decisión de los jueces. El futuro del archivo de la Casa de Medina Sidonia se está definiendo en un juzgado de Sanlúcar de Barrameda. Durante los 30 días que durará la vista, los 3 hijos de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, la 21ª duquesa de Medina Sidonia, plantearán ante la justicia que ellos también son herederos de parte del archivo histórico. ¿Por qué se ha movilizado toda la sociedad civil de Sanlúcar y de buena parte de la provincia de Cádiz ante este juicio por un litigio familiar? Se puede dividir o incluso deslocalizar el archivo privado más importante de Europa. Luisa Isabel Álvarez de Toledo nace en Estoril en agosto de 1936. A los 2 meses de vida, en plena guerra civil española, se traslada a Sanlúcar, donde permaneció 10 años hasta la muerte de su madre en 1946, pasando al cuidado de sus abuelos maternos. Se casa a los 19 años de negro y embarazada de su primer hijo, con Leoncio González de Begoña. El 11 de diciembre del 55, tras la muerte sin testamento de su padre, Luisa Isabel Álvarez de Toledo fue declarada heredera universal por sentencia judicial, pasando a ser la jefa de las casas de Medina Sidonia, Los Vélez, Villafranca y Niebla. Apenas tiene 20 años, está huérfana de padre y madre, tiene un hijo, otro en camino y media docena de títulos. Ese archivo estaba en un guardamuebles que yo no había visto por dentro y me encontré un túnel sin ventanas, con una humedad impresionante y un montón de papeles y gente. Y vamos a transportarlo con la camioneta alquilada todos los meses y pico. A todo esto yo tenía unos 60 años y estaba esperando a mi segundo hijo, que fue una niña. Ya, mi gran preocupación era ponerme de cartón mientras quedase sin papeles. El último día sacamos, me acuerdo, el último de abajo. Y llego a casa, me siento, ya puedo parir cuando quiera. A las 5 de la mañana. Ese día se cruzan en la vida de la duquesa los 2 universos paralelos que convergen hoy en el juzgado de Sanlúcar. Un inmenso legado histórico y la maternidad de su segunda hija, Pilar, a la que se añadiría al año siguiente un tercer retoño, Gabriel. La infancia de los 3 hijos se vio marcada por la ruptura matrimonial de sus padres en 1962, tras la que la duquesa se embarcó en un activismo político contrario al régimen de Franco, que la acabaría conduciendo a ingresar en prisión en 1969 y posteriormente al exilio en Francia. Los niños vivieron primero con su bisabuela materna y después con sus abuelos paternos. La duquesa está pues inmersa en su universo histórico. Además de catalogar más de 6 millones de documentos, se empapa de legajos que hablan de viajes españoles a América anteriores a Colón. Publica libros de historia y de la actualidad política del momento, mientras se aleja cada vez más de sus hijos.
Investigando entre los documentos rescatados del archivo histórico, descubre que el origen de su propia casa, allá por el siglo XIII, tiene tintes insospechados. El segundo conde de Niebla tuvo serios problemas, el primero también. Eran conversos, y los conversos nunca estuvieron bien vistos de la monarquía castellana y leonesa. Además de conversos, pues el primero que tuvo unos serios problemas matrimoniales, no tuvo hijos con su mujer, le heredó un hijo natural, de una Isabel de Fonseca, de origen extraño. Estaba evidentemente mal visto, nunca hubiese podido entrar en la Orden de Santiago, por ejemplo, y luego fueron las vistas. Durante más de 5 décadas va descubriendo más legajos, documentos en clave sin descifrar, tratados de botánica, toda la correspondencia de los duques, hasta que en 1978 decide que aquello, palacio y archivo, han de tener un valedor público que administre semejante tesoro, algo o alguien que trascienda a ella misma y a sus hijos. En el año 78, la duquesa lo que hace es solicitar del Ministerio de Cultura de la época la declaración de bien de interés cultural, tanto del palacio como de los bienes que integran ese palacio. Por tanto, de aquí no se puede separar ningún bien. En un momento determinado no se puede disgregar, no se puede coger y decir, bueno, pues me llevo el archivo, o me llevo este cuadro, o me llevo... No, todo constituye una unidad. En su relación de amor-odio con todo tipo de autoridades, firma desde entonces varios acuerdos. En el año 91 decide que una fundación es la figura legal más adecuada para velar por la unidad del archivo y de parte de su patrimonio. Para entonces ya había conocido a Lilian Dalman, la secretaria fiel que acabaría siendo su esposa. En el año 93 firma varios acuerdos con la Junta de Andalucía, que ya es la forma de la fundación, para dotar de presupuestos el funcionamiento de la misma. Nadie se mete en un canal así para conservarlo en una vida. Para conservarlo en una vida, esto se vende y lleva una vida de pagas. Se acaba. Yo recibí un legado histórico que es legalmente mío, moralmente es de todos. Moralmente de todos para cuidarlo, no para comérselo, no para repartírselo, no para partir la vaca cachitos y comerse cada un pedazo. Entonces, es evidente que yo tengo dinero para vivir yo, eso. Pero para mantener esto, no lo tengo. Es evidente que pues, aguantaría 2 años, 3 años, luego se acabó. Es en el proceso de dotar de patrimonio a esta fundación cuando surgen los problemas con los hijos, que temen que se esté usando como tapadera para sustraerles la futura herencia. Desde la parte demandada nos defendemos sobre la base siguiente. Esos bienes no estamos hablando de una donación, sino que estamos hablando de una dotación, que es diferente el término a donación. ¿Por qué? Porque al constituir la fundación tiene personalidad jurídica propia. Entonces, la entrega de esos bienes es una dotación. Esa dotación tiene una finalidad específica, que son el propio objeto fundacional. Por tanto, la clave parece estar en el baile de una sola letra, de donación a dotación. Una interpretación que deberá hacer el juez para saber si el palacio y el archivo, junto con otras propiedades de la duquesa que fue vendiendo para mantener la fundación, deben ser ahora retornadas a los legítimos herederos, o deben ser indemnizados de alguna manera, o se les hace partícipes del patronato. Lo que se pide es simplemente el reconocimiento del derecho de propiedad sobre una parte de los bienes que fueron donados a la fundación. Eso es lo que se pide en la demanda. O el pago de la valoración que corresponda, que estimamos en torno a 6 millones de euros en su caso. La duquesa muere en marzo de 2008. Un cáncer de pulmón a los 71 años, del que no se quiso tratar, pudo con su empeño en vivir. 11 horas antes se casa con Lilian Dalman, in articulo mortis. Ya en 2005 la había hecho secretaria vitalicia de la fundación y futura presidenta. Con la boda, la herencia se complica aún más para los hijos. El temor a que se divida o incluso se pueda llevar el archivo fuera de Andalucía es el que impulsó en julio pasado a la constitución de la Plataforma Ciudadana en pro de la Fundación Casa Medina Sidonia. Más de 40 asociaciones culturales y sociales se han unido para presionar a las administraciones
y para concienciar a la población andaluza del riesgo que supondría cualquier cambio en la estructura actual de la Fundación. Los apoyos han llegado desde asociaciones gastronómicas, el Atlético Sanluqueño o reconocidos escritores. Hay escritores de renombre como Luis García Montero, Eduardo Menticuti, Morena Grande, Caballero Bonal, etcétera, etcétera, Telles, en fin, y otra serie de personas que me consta porque se lo hemos pedido, que surja también desde la intelectualidad y desde ese colectivo de importantes escritores, pues un apoyo y bueno, y cuando tienen oportunidad lo manifiestan públicamente. Otro de los ejes de la demanda que se plantea es la tasación del archivo que ha hecho la parte demandante, los hijos de la duquesa, una valoración de 60 millones de euros. Cuando se habla de una tasación y de valorar, esto viene en 60 millones de euros, ¿cuáles son las pretensiones, ¿no? Entonces nosotros desde la plataforma no hemos querido entrar nunca en el aspecto jurídico, ¿no? Y tampoco queremos que esto se convierta, si no en salsa rosa, en salsa amarilla, ¿no? Y es lo que leemos en la prensa, precisamente de los hijos de la duquesa, lo que nos hace alarmar, ¿no? Ese temor no es que sea infundado, es que es inexistente y es una mera cortina de humo para no cumplir lo que exige el Código Civil. Realmente no es solo que no exista la intención de dividir y deslocalizar los bienes, sino que además ello resulta imposible, porque al tener la catalogación de bienes de interés cultural, la ley establece pues, la imposibilidad de que se divida el archivo o que se modifique el lugar donde se custodia. Esto es algo que nadie pretende que se haga y que además, como digo, resulta ilegal. ¿Qué valor puede tener 6.000 legajos? No está en el tráfico del comercio. Por tanto, cualquier valoración que se le dé es una valoración utópica. El valor histórico y cultural es incalculable, pero todo en esta vida se puede cuantificar en dinero con arreglo a ciertos criterios. La duquesa demostró siempre su amor por el legado recibido en aquel guardamuebles. Mostraba con curiosidad y orgullo, por ejemplo, los documentos que atesoraba el archivo sobre la pesca del atún en toda la provincia de Cádiz. Desde 1379 hay constancia de la concesión real de la propiedad de todas las almadrabas que hubiera en las costas del patrimonio del actual ducado de Medina Sidonia. Isabel Álvarez de Toledo decía lo que pensaba, siempre, sin pantallas de corrección política alguna. Establecimiento generalmente tiránico que suele usar su autoridad en España, que no es al Estado, para el Estado. Consejo para la sociedad, para los españoles, que es algo muy diferente para mí. Por los españoles podría darlo todo, hasta la vida. Por el Estado, absolutamente nada. Isabel era conocida en Sanlúcar como la Duquesita. Nunca cuajó en su tierra el sobrenombre de Duquesa Roja que le adjudicó la prensa extranjera y la nacional por imitación más tarde. Defendía que la cultura emanaba del pueblo y era para él, que las administraciones públicas administran, no son las dueñas, y que el amor se elige, no se impone. Su complicadísima infancia y adolescencia fue la herencia que le dejó a sus hijos, que sufrieron otra infancia largamente trastocada, un alejamiento material y espiritual que es difícilmente cuantificable. La justicia debe dirimir si el archivo particular más importante de Europa puede servir para cerrar semejantes heridas. Bueno, pues, si no les importa, pueden pasar, por favor. El orden de las intervenciones, pues lo recuerdo en primera línea, somos reglas
Pero bueno, voy a intentar que mi voz sea lo suficientemente elevada. Pero si te lo acercas un poquito. Sí, mira, hay que hacer eso. Bueno, pues buenas noches. Bueno, hemos visto un vídeo que salió hace poco que demuestra bastante bien lo que Isabel quiso hacer con el legado y con el archivo. Ella misma lo dice. Ella quiere que este legado sea para la sociedad. Nunca habría catalogado, probablemente ni rescatado en guardamuebles 6 millones de documentos, los habría catalogado por placer personal. Ella siempre pensó que esto debía servir para las generaciones venideras, que la historia debía servir para que los pueblos conocieran su historia y no repitiesen los mismos errores que solemos cometer una y otra vez las sociedades. Es evidente que ahora mismo estamos en un momento crucial, no sabemos evidentemente cuál va a ser el fallo del juez. Lo que sí queda claro, y eso sí me gustaría manifestarlo, es que el patronato de la Fundación defiende la voluntad de una persona que ya no está para defenderlo, porque si ella viviese todo esto evidentemente no habría pasado. Y lo defendemos precisamente por dos motivos principales, porque consideramos que no se respetó el cuaderno su testamento y se incluyó en un cuaderno particional bienes que ya no eran de su propiedad. Y defendemos evidentemente también las valoraciones. No todo, sí, todo tiene un valor, pero no todo tiene un precio, ¿no? Y nosotros consideramos, como consideró la fundadora de la Fundación Casa Medina Sidonia, que eso no tenía un valor material, sino sí un valor cultural. Porque los valores, los precios los marcan los mercados, lo marca la oferta y la demanda. Hoy en día, ¿quién podría comprar un archivo así? No está en el mercado, no está en el mercado de los valores. Por tanto, es un patrimonio común. A todos se crea la fundación dotándola de unos bienes, no donándolos. No es lo mismo una donación sí hubiesen caído quizás en contravenir la ley, pero una dotación tiene unos fines específicos que están en nuestra carta fundacional. Y el patronato nos hemos limitado a respetar su voluntad. Por mucho que los medios de comunicación, algunos son tendenciosos o la propia familia quiera hacer creer que es una disputa entre la viuda, en este caso yo, y los herederos. Evidentemente yo no soy más que una transmisora de la voluntad de Isabel. Se habla mucho de presidenta vitalicia, secretaria vitalicia. Mire, la mayoría de las fundaciones se constituyen con presidentes vitalicios, sobre todo cuando son de reciente creación. Isabel, pienso que no me hizo ningún favor nombrándome presidenta y así se lo manifesté en su día. Vitalicia, ¿por qué? Porque consideró que yo era la persona que había trabajado con ella pues casi 30 años, que las dos en cierta manera habíamos creado esta fundación y que yo sería la persona más indicada para poder transmitir su ideal a las instituciones, ¿no? Que es la parte que a mí me toca, no para hacerme un favor. Les puedo asegurar que ser presidenta de una fundación no es ninguna bicoca, o sea, no entraña ningún privilegio, todo lo contrario, entraña mucho esfuerzo y sacrificio. Yo no quiero abusar, tengo 3 contertulios más que hablarán de la fundación y luego si alguien me quiere preguntar algo más específico, pues lo puede hacer o entramos en un debate sobre algo más concreto. Buenas tardes. Yo ya he leído mi currículum, pero la verdad no deberían haberlo leído porque no estoy a título personal aquí. Estoy en representación de la plataforma ciudadana en defensa del patrimonio de la Casa Medina Sidonia, que surgió, como han
se ha comentado en el vídeo, en el julio pasado, a raíz de las noticias que nos llegaban de la prensa, toda la población sanluqueña, toda la sociedad sanluqueña empezó a temer, y no a tener un miedo infundado, sino un temor físico y real, porque cuando en la prensa empiezan a aparecer las valoraciones que se hacen sobre ese patrimonio, lo normal es que uno tenga temor, evidentemente, antes qué es lo que va a pasar. La Fundación Casa Medina Sidonia, desde que se creó y antes incluso, ha mantenido un archivo que es una auténtica maravilla. Es una de las grandes joyas de la corona, no solamente de Sanlúcar de la Barrameda y de la provincia de Cádiz, sino de Andalucía, de España y del mundo. A través de sus documentos se puede conocer una parte importantísima de la historia de Occidente, incluso de África, y gracias a la labor de Luis Isabel Alba de Toledo tenemos la suerte, los sanluqueños, de que eso esté en Sanlúcar, de que ese patrimonio maravilloso esté en Sanlúcar. Desde que la duquesa empezó a catalogar esos documentos, el pueblo sanluqueño se dio cuenta del enorme esfuerzo que esa mujer estaba haciendo, y después, una vez que terminó esa catalogación, cómo ella desde el primer momento la puso en valor y la abrió sus puertas de su casa sin medios ninguno a los investigadores. Desde entonces han surgido de esa generosidad, porque era un patrimonio privado que podía haberse quedado de puertas para adentro, pero no, ella desde el primer momento abrió las puertas de su casa, después creó una fundación impecable, que a los hechos me refiero, o sea, me remito, porque cualquiera de ustedes puede ver a través de la prensa y sobre todo del trabajo que ha surgido y de las investigaciones que han surgido a raíz de las investigaciones que se han hecho ahí, cómo se ha enriquecido la historia de Andalucía y del mundo, incluso de América, que hay un libro estupendo que escribió Isabel sobre esos viajes previos al descubrimiento antes de Colón. Pues claro, no hubo prácticamente que hacer nada, sino simplemente el propio pueblo sanluqueño se volcó en la creación de esta plataforma para defender este patrimonio y sobre todo la voluntad de la duquesa. Porque muchas veces suele pasar con este tipo de cosas que parece que la cultura está como un poco separada del pueblo, y en este caso no, todo lo contrario. Ese afán por transmitir que los sanluqueños y todo el que tuviera la oportunidad de acercarse al archivo o al palacio viera qué era lo que había allí, ese tesoro que gracias a ese esfuerzo increíble, porque ha sido una vida dedicada a una catalogación inmensa. De hecho, yo creo que ahora mismo estudiado el archivo estará en menos de un 10%, quizás menos incluso, porque hay una cantidad de documentación que complementa muchas veces informaciones que a través de otros archivos no podrían estar completas. Les voy a comentar una anécdota muy simple. El segundo volumen que escribimos sobre el asesinato del gobernador Velázquez, que escribimos mi compañero Salvador y yo, lo hicimos a petición de la Universidad de Sevilla y estaba terminado, y por pura casualidad me acerqué un día al palacio y Isabel me preguntó qué era lo que estaba investigando, si estábamos haciendo algo, y cuando le comenté que estábamos trabajando sobre el tema de Velarde, cuya documentación prácticamente íntegra la habíamos sacado del Archivo Nacional, me dijo que allí había bastantes cosas sobre eso. Estuvimos 1 año y medio investigando y sacando información sobre ese hecho concreto que le dio la vuelta completamente a la historia y enriqueció ese trabajo. No, se convirtió en otra cosa, en un libro que completo y riquísimo, y es una pequeña gotita lo que les estoy comentando. Ya a nivel general les digo que la plataforma está compuesta por más de 40 asociaciones de todo tipo de ámbitos diversos. La sociedad sanluqueña se ha volcado, y no solamente la sociedad sanluqueña, sino que la labor de esta plataforma era concienciar sobre todo a las administraciones, porque tal como se ha dicho Isabel en el vídeo,
La fundación, es imposible que una fundación pueda mantener por sí sola, no hay dinero en el mundo para mantener un archivo de esas características, es imposible. Y sobre todo porque desde el principio Isabel tenía la idea de que esa fundación tenía vocación de pública. De hecho, 4 de los patronos que hay en la fundación son entidades públicas. Está el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura de España, del Gobierno español. Yo también, como ha dicho Lidia, yo creo que lo más interesante será el debate. En líneas generales, les he comentado un poquito el tema de la plataforma y solamente, como es muy cortito, les voy a leer los 5 puntos del manifiesto que la plataforma, en los que se basa la reivindicación de la plataforma. Nuestra pretensión es concienciar a la ciudadanía y al conjunto de las administraciones públicas del valor cultural, del legado que conserva y custodia la Fundación Casa Medina Sidonia, así como velar por su preservación presente y futura ante la incertidumbre generada por los hechos que ya se han comentado aquí, que es el juicio. Estamos trasladando a la opinión pública y a todas las administraciones la importancia de esta fundación, haciendo hincapié en aquellas que además forman parte del patronato de la Fundación Casa Medina Sidonia. Le queremos transmitir la sensibilidad y la preocupación que al conjunto de la sociedad sanluqueña y de toda Andalucía nos produce cualquier error irreparable que pudiera romper el principio de unidad de gestión en todo o en parte, o que fuesen deslocalizados los bienes de este conjunto que conforman la Fundación Casa Medina Sidonia, el Palacio Ducal y el Archivo General. Si eso no sucediera, evidentemente se pondría en peligro su propia existencia y su continuidad. Defendemos, por tanto, que la Fundación Casa Medina Sidonia, el Palacio Ducal y el Archivo General son 3 elementos de una realidad indisoluble. Por lo tanto, constituyen una unidad con la Fundación al servicio de la protección, investigación y difusión de los bienes culturales y del patrimonio que representan el Palacio, inmuebles y contenidos, y el Archivo General. La plataforma, finalmente, rechaza la posible fragmentación de esta unidad y una hipotética dispersión de los bienes que la conforman, ya que supondría una pérdida irreparable para el patrimonio histórico y cultural de Sanlúcar de Barrameda, Andalucía y España. En líneas generales, son los puntos que defendemos, y le paso ahora la palabra a Laureano. A Laureano, y bueno, yo lo que espero es que aquí, más que hablar, creo que lo que deberíamos es discutir, y vamos, discutiremos con sentido del término. José Breve. Buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Juan Ramón hablaba de la inmensa minoría. Entonces, ustedes y nosotros somos hoy la inmensa minoría preocupada por la cultura, por los saberes y en concreto por un tesoro, el último que queda en Andalucía, aunque aquí hubo muchos más que volaron a otros destinos. Yo les voy a trazar unas líneas muy breves de mi experiencia investigadora en Sanlúcar. Digamos que allí hice los votos perpetuos. El noviciado y el postulantado lo hice en Sevilla y, bueno, pues sin haber ido a la mili, mi vida ha discurrido entre 2 coroneles. María Coronel, la de Sevilla, sobrina, nieta de María Alfonso Coronel, la de Sanlúcar. Entonces, quiero decir que el convento de Santa Inés de Sevilla, por un lado, fundado por doña María Coronel, y con un archivo también excepcional, para un convento de clausura, del que ya salieron 2 tesis doctorales, está a punto de salir la 3ª, y bueno, pues por la voluntad, primero por las monjas haberlo conservado, a lo largo desde el siglo XIV, pero es que además el convento conserva 100 años de historia documentada
muy relacionadas con la Casa Medina Sidonia, que doña María Coronel, cuando entra de monja, entrega a la comunidad. Y allí hay verdaderas maravillas, entre otros un documento que siempre me alegraré haberle enseñado a Luisa Isabel, a la duquesa, donde Sancho IV le concede a Guzmán el Bueno permiso para sacar 300 cajices de trigo para llevar a Yemar Doel Es. Este documento, que es la joya más pequeñita del archivo, la más antigua, hay otro luego de Sancho IV y luego hay de todos los reyes de Castilla. Este documento hizo a Isabel apuntar definitivamente su hipótesis de que del origen africano de Guzmán el Bueno, sobre la que ella ya había escrito y había expresado su parecer, su investigación. Bueno, pues entre Santenés de Sevilla y en 1983, que vengo a Sanlúcar, la veo por vez primera y ya me quedé allí y allí sigo, pues mi vida ha discurrido entre papeles, archivos y documentos y la enseñanza. Simplemente le apunto a mi amigo desde hoy, que es cuando le conocí al presidente del Ateneo, que yo antes que todo fui maestro de escuela durante 10 años y ese magisterio me marcó para siempre. Y lo llevé ya esos 10 años, los incorporé al instituto y luego los viví durante 21 años en la universidad, contra viento y marea, con plena libertad de cátedra, creando en mi espacio académico un mundo de libertad y de responsabilidad y de cultivo a los saberes y a la ciencia de la historia, sobre la base de lo que dice Juan Ramón, el trabajo gustoso a partir de conocer la historia a través de los documentos, no la historia novelada o la leyenda, no, eso a través de los documentos. Pues yo cuando hice la licenciatura me empezó a gustar leer esos documentos antiguos y miren ustedes por dónde la vida me dio durante más de 30 años el regalo de estar metido entre archivos y documentos. Esa ha sido mi aportación a la cultura de mi tiempo. Yo me siento como Celaya, que se sentía obrero del verso, pues yo me sigo sintiendo hoy obrero comprometido en la cultura histórica a través del archivo y del documento. Y me he dejado, no ya pelos en la gatera, diríamos que tiras de pellejo en esta lucha, que a veces es una lucha titánica para que la sociedad se conciencie de este trabajo, de lo que significa la historia. Cada vez, a su vez, los que mandan la arrinconan más, porque también, como decía Celaya, la historia sigue siendo un arma cargada de futuro, y cuando se le conoce, pues se desmontan muchos mitos, muchas leyendas, muchas mentiras. Toda mi obra, mi trabajo y mis publicaciones, que ahí se han leído pues muy ampliamente, todos han salido de archivos franciscanos, de Clarisa, en este caso a partir de Santenés de Sevilla, todo este universo de conventos franciscanos, algunos que he tenido muy cerca y algunos desaparecidos. Y piensen ustedes que si ustedes van alguna vez a Gibraltar, ¿verdad? Yo fui de los primeros en ir al Peñón cuando se abrió la vereda, se encontrarán que el Palacio del Gobernador y el Tribunal de Gibraltar fueron sendos conventos franciscanos y de Clarisa, cuya documentación está en el archivo de la provincia bética en Sevilla, y consultable, porque otra de las cosas que yo apelo hoy, que los archivos han dejado de ser, afortunadamente también luché para ello, para que los archivos se abrieran y que ya no hiciera falta tener una tarjeta de investigador y entrar allí como un elemento, ¿verdad?, extraño a aquellos que no tuvieran esa tarjeta de investigador. Isabel tenía dos premisas que yo las asumí y las he asumido a lo largo de mi vida. Una, que para ir a un archivo con documentación antigua hay que saber paleografía para poder leer lo que dice el documento,
y la otra, tratar bien el documento, tratarlo bien. Es decir, esos originales que tienen tantos siglos, pues ese buen trato garantiza lo que ella quiso, transmitirlo a la humanidad, a las futuras generaciones, para que ese patrimonio no solamente no desapareciera, sino que se siguiera investigando. Bueno, pues desde Medina Sidonia, el pueblo, yo tuve también mi pequeña polémica con archiveros y compañeros y amigos de la provincia de Cádiz, de que no es el archivo de Jerez el más espléndido, es el más abundante, el más de unos fondos medievales excepcionales. Pero el archivo que conserva la mejor colección del documento rey, que ahí ha aparecido alguno ahí en el reportaje, que es el Privilegio Rodado, hay 14 en Medina, en el Ayuntamiento de Medina, que yo recomiendo que ahora en la jornada de puertas abiertas del Ayuntamiento que hace en el Puente de la Inmaculada Constitución, vayan ustedes a Medina, no solamente por los alfajores, las tortas pardas o los amarguillos, sino a ver la exposición de documentos que cada año Medina se abre entera, todos los conventos, los patios, todo, y naturalmente también el ayuntamiento, y dentro del ayuntamiento su tesoro. Y el tesoro de Medina es su archivo, donde los duques, en concreto el primer duque, manda una circular diciéndole a los consejos bajo su jurisdicción cómo tenían que conservar los documentos. Yo me encontré con Ana María Sagasti en Medina con más de 100 cartas de los duques, más de 100. Aquello era algo que quitaba pues el sentido. Y una de ellas un pergamino donde se daban las instrucciones de cómo había que conservar los documentos. Bueno, con ese bagaje y esos 14 privilegios rodados salió un Medina de la Baja Edad Media, pero yo decía, tiene que haber en Sanlúcar algo, en fin, la relación o los borradores o, en fin, las contestaciones del Consejo de Medina a la administración de la casa, y me presenté en septiembre de 1983 y ahí me quedé. Me recibió Isabel y yo iba de paso a Chipiona, me recibió y me dijo así en un lacónico pero fuerte en cuanto a la posible química que podía surgir, siéntese. Y allí que me senté y me sacó un volumen de los índices y los ojos me hacían chiribitas, mucho más de lo que yo podía soñar encontrar. Y yo no sabía qué hacer. Yo le dije en un momento determinado, mire usted, yo me tengo que ir porque voy a Chipiona, yo no me venía a quedarme hoy aquí, me quedaría. Y dice, usted puede venir cuando quiera. Esas fueron sus palabras. Y bueno, pues no solamente ya fui, sino que estuve con ella hasta el final y sigo estando hoy porque ella sí lo quiso, formar parte del patronato. Y entonces, pues bueno, la quise muchísimo. Ha habido 3 mujeres que han influido mucho en mi existencia. Mi madre, la primera, de una fortaleza excepcional, por razones que no vienen al caso. La abadesa del convento de Santa Inés, de quien vamos a sacar un librito el día 21, en homenaje a ella, Sor Clara Gaviño Vela y por supuesto Isabel. Y en mi casa, tanto en Sevilla como en el mar de Huelva, en Mazagón, están las fotografías de estas 3 grandes mujeres que han formado parte de mi existencia y siguen formando porque los historiadores tenemos memoria, vivimos en la memoria y trabajamos con la memoria. Bueno, pues en definitiva ahí están lo hecho, hay muchos artículos, muchos trabajos, mucho inducir a mis alumnos en el trabajo gustoso, y hoy tengo alumnos, profesores de instituto y archiveros que siguen esta senda, y investigadores de muy buen nivel, y por supuesto habiendo sitio, tienen ustedes sitio también en ese archivo inconmensurable, y todo lo que os diga es poco, en esa Sanlúcar igualmente inconmensurable, donde no solamente en la Manzanilla, ¿verdad?, o Bajo de Guía, sino también en el barrio alto, un auténtico tesoro a disposición de toda la comunidad humana que sepa manejar los documentos. Yo os invito también a que habiendo sitio en la sala de investigadores, se acerquen ustedes, porque estar hoy en un archivo es una de las cosas que más
El placer produce, que más bienestar produce en esta tercera juventud en la que muchos de los aquí presentes estamos, y que a menor costo, ¿verdad? O sea que incluso estando a dieta es buenísimo, y aunque tenga uno las goteras, el archivo es un trabajo saludable. Lo único que hay que tener buenas gafas y buena lupa y sobre todo descubrir. Eso fue para mí lo más interesante. ¿Qué dice este pergamino? ¿Qué dice este papel? ¿Por qué? Entonces eso hace que la historia la vaya uno elaborando consigo mismo. Así que eso es lo que os puedo decir, y por supuesto agradecer al Ateneo, agradecer a mi buen hombre y más que amigo Cristóbal, con quien he compartido muchos ratos en el archivo de Jerez, donde quedó mi obra inconclusa. O sea, no todo es éxito en la vida, ¿verdad? A mí también me dieron muchos palos, y el último palo me lo dieron, pero ese mismo año me jubilé, y afortunadamente fue el palo más gustoso que he recibido, y quedó inconcluso algo que yo hubiera, y que eso me trajo a Jerez, que haber hecho, siguiendo la pauta de un canónigo cordobés, archivero, nieto cumplido. Yo quise hacer un corpus medieval de documentación onubense y gaditana. Evidentemente ya tenía mucho eso. Yo habré transcrito junto con Ana María Nazagasti pues alrededor de 1500 piezas, 1500 documentos, transcrito, es decir, leído y no resumido, sino transcrito entero, de la A a la Z. Y ese es el bagaje que me llevaré a la eternidad y que dejaré también aquí. Entonces yo sigo siendo, sembrando en ese aspecto. Pude calibrar la importancia y el valor del archivo de Jerez y el cariño con el que su custodio, porque los archiveros son custodios de esos tesoros, y a veces receptores de palos hasta en el cielo de la boca. Me consta que aquí también, para no ser menos que en otros lugares, pues el custodio del archivo municipal de Jerez también lo recibió en su día. Hoy ya se está en otra onda, afortunadamente, y yo fui solidario porque coincidí con él en momentos de especial dureza. Tenemos pendiente comernos unas lentejas que hoy no han podido ser, pero nuestra amistad, los medios de comunicación, hoy nos permiten mantenerla perfectamente. Muchas gracias por vuestra asistencia, y gracias, y me alegraré muchísimo de un día yo me dejo caer por San Lucas y alguno de ustedes está allí en la sala. Yo cada vez que voy a alguna reunión del patronato siempre hago dos visitas. Una al jardín donde Isabel duerme para la eternidad, y otra a la sala de investigador. Y me acerco, en fin, no como un inspector de Hacienda, obviamente, ¿verdad? Sino como alguien que ha vivido mucho y ha vibrado mucho allí, y entonces me cuentan los investigadores qué están haciendo, en qué están trabajando, y yo no tengo otra cosa que darle palabras de aliento, que forman parte de mí, porque al hilo de antes nombraba Celaya, termino con Miguel Hernández, del cual capto y cojo y vivo y convivo. En la cocina de mi casa de Mazagón hay dos pósteres. Uno de Miguel Hernández en el centenario de un poeta comunista, y otro de Isabel cuando se le hizo el homenaje a la dignidad como exponente de la libertad. Están en mi cocina, es decir, que yo, que me gusta bien esa estancia de mi casa, pues cuando estoy preparando lo que se prepara en la cocina, o cuando estoy dando cuenta, los veo los dos y se me ensancha el alma. Y entonces termino con estos versos de Miguel Hernández: aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Muchas gracias. Buenas noches. A ver qué digo yo después de la intervención del profesor Rodríguez Diagne. Bueno, yo no tengo el don de la palabra que tiene él, ni mucho menos, ni la sabiduría. Soy el elemento exótico en esta mesa, el señor de Murcia que me decían antes. Bueno, pues el señor de Murcia
está hoy aquí y además está encantado precisamente por el amor al archivo de Medina Sidonia y porque siempre que se trata de hablar de la fundación y evidentemente de su fundadora, de Luisa Isabel Álvarez de Toledo, pues se hacen los esfuerzos que hagan falta y en este sentido agradezco tanto al Ateneo como al archivero de Jerez su invitación y bueno, pues aquí estamos. Yo les voy a contar brevemente porque después de las intervenciones creo que poco más hay que añadir mi experiencia también como investigador y yo llegué en el año 2002 buscando las fuentes documentales referidas a la historia de mi ciudad natal, Molina de Segura, un pueblo de Murcia, cuya documentación se custodia en el archivo. Y pues desde entonces hasta ahora, como ha dicho Laureano, pues seguimos trabajando en el archivo. Es verdad que desde entonces, y el conocimiento de Luisa Isabel y de Lilian y de Caridad López, pues ha marcado un antes y un después, tanto en mi vida profesional como en la personal. Está todo muy unido, la verdad, en la Fundación, en lo profesional y lo personal, y así debe ser, creo yo, y además marca un plus. El profesor Rodríguez Liáñez lo ha dicho muy bien. Conocí a Luisa Isabel en los últimos años de su vida y creo, por más que se repita, que su obra es algo indiscutible, es decir, la puesta en valor del archivo de Medina Sidonia es algo que no se puede ni cuantificar, ni valorar, simplemente es algo extraordinario. Y eso se lo debemos a Luisa Isabel Álvarez de Toledo y a sus colaboradoras, realmente Lilian y la Caridad, que son las que han continuado esa labor. La puesta en valor, la apertura a la investigación del archivo y la conservación de esos bienes es algo que es indiscutible. Y yo creo que se puede añadir poco. A partir como digo, de mi llegada al archivo, pues empezamos a trabajar, yo les comento ahora el aspecto profesional, empezamos a trabajar en la recuperación y la difusión del patrimonio documental del Marquesado de los Vélez, que es una de las secciones del archivo. Y bueno, pues hemos colaborado de forma modesta, pero bueno, la gotita que decía antes Regla, en la difusión de este archivo, pues con convenios de digitalización que están en marcha, no tan avanzados como nos gustaría, de esa documentación del Marquesado de los Vélez, también de la parte de la sección Medina Sidonia, también se iniciaron algunos proyectos y en la actualidad pues seguimos trabajando, que es yo creo lo interesante de estas cosas, del archivo, es decir, la continuidad en el trabajo, que es lo que Luisa Isabel pues siempre quería, que se trabajara, que se tratara bien la documentación, por supuesto, y nada más, esfuerzo y dedicación. Entonces, pues en eso estamos. Gracias a la acogida de Lilian y de Luisa Isabel, pues hemos podido profundizar en la historia de esa institución marquesal de la Casa de los Vélez y estamos afrontando ahora, a través de la Universidad de Murcia, pues proyectos pues tal como la adaptación y el volcado de los índices del archivo, los manuscritos de Luisa Isabel, a una base de datos, lo cual permitirá, creo yo, dar un vuelco fundamental para los investigadores. Es decir, que
dispongan de una base de datos con esos índices. Creo que es un proyecto que, bueno, vamos a iniciar, en el que estamos, y esa es la realidad del archivo, es decir, trabajo, investigación, y es lo que Luis Isabel nos enseñó y lo que quiso. Y bueno, pues por mi parte nada más. Yo creo lo interesante ahora es que ustedes inicien un debate, y aquí estamos para lo que ustedes quieran. Muchas gracias. ¿Quién quiere participar o hacer alguna pregunta? Sí. Yo voy a romper un poco el hielo. A mí me gustaría que Reggie nos comentara un poco, nos estaba hablando de la plataforma, pero me gustaría que nos comentaras algo que yo creo que es muy importante, y es hasta dónde ha llegado en tan poco tiempo. Porque probablemente muchas de las personas que aquí nos acompañan hoy no saben la trascendencia tan enorme y los logros que yo considero que son logros que ha conseguido la plataforma en beneficio de la Fundación y del Archivo. Que sea por encima, Sí, voy a hacerle bien rapidita. La verdad es que los propios miembros de la plataforma nos hemos sorprendido mucho de lo que hemos logrado en tan poco tiempo, pero también ha sido parte de lo que yo comentaba al principio, la buena receptividad que tenía, lo receptivo que ha estado todo el mundo cuando hemos acudido a ellos. Nosotros, el planteamiento del trabajo fue casi piramidal. Empezamos por lo más básico, hablamos con el Ayuntamiento de Sanlúcar, con todos los grupos municipales, hemos conseguido el apoyo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar y de varios ayuntamientos de la provincia, que en sesiones plenarias han firmado el manifiesto y han hecho una declaración institucional. Tuvimos la grata sorpresa de que el Defensor del Pueblo nos llamó casi inmediatamente. Fue el que se interesó por la plataforma y por las reivindicaciones que queríamos. Nos ha ayudado muchísimo, y también el Pleno de la Diputación de Cádiz también ha hecho una declaración institucional. El Pleno del Parlamento, en sesión plenaria, también hubo otra declaración, y el Senado. Todo eso puede parecer, así dicho, de prisa corriendo, y en una frase puede parecer poca cosa, pero es lo fundamental, porque es el compromiso de las administraciones públicas y el reconocimiento al trabajo que se ha hecho desde la Fundación Casa Medina Sidonia a todos los niveles, ¿no? A nivel de difusión del patrimonio, de la conservación, y estamos contentos, pero no estamos satisfechos, porque vamos a seguir hasta el final. Eso es una de las cosas que aprovechando que sobre todo quiero dar las gracias al Ateneo y al Archivo de Jerez, que es una plataforma recién instituida, nos den la voz en un foro tan importante como este. Muchísimas gracias. Contamos con todos ustedes, porque la plataforma no somos nosotros, somos todos los que estáis ustedes, todos los que están aquí. Con que así a nivel básico, eso, si tienen alguna cosita más. Sí, yo quiero apuntar que la plataforma es lo mejor que le ha pasado a la Fundación, yo creo que desde que existe, porque algún día se escribirá pormenorizadamente la biografía de Isabel, que a lo mejor las televisiones públicas no la ponen otro tipo de Isabel, ¿verdad?, más acorde con los tiempos del poder. Pero eso yo hago el elogio de esa fundación, de esa plataforma, porque ya hubiera querido Isabel en vida tenido ese reconocimiento institucional, que yo que tuve la fortuna de estar ese día en el Parlamento de Andalucía. Luego vi en la prensa un titular que fue antológico. A veces los periodistas dan en el clavo. Solo la duquesa los une. Y con eso digo bastante. Yo quiero y pido, estando hoy donde estoy y estando vivo, luego ya yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, como
como dijo mi Juan Ramón, pero ya que canten, ¿eh? Entonces yo querré que la plataforma no desaparezca y esté siempre. Yo he sentido en la plataforma algo así como el viento, ese viento que mueve el barco, que mueve las velas y que impulsa, y que entonces pasaremos nosotros, pero que hayan otros miembros en la plataforma, y que esa unión de la Fundación Medina Sidonia, Sanlúcar, los sanluqueños, los jerezanos y toda la gente de bien que quieran ir en ese sentido y remar en esa dirección, o sea, bienvenida, lo merece, y en general merece que en torno a los archivos surja cada vez más ese impulso, porque la historia está ahí y es bueno conocerla para entender lo que está ocurriendo hoy y muchas más cosas. Y un archivo bien conservado y un archivo bien descrito, y yo también ahí hago pues el elogio de lo que significan la labor que hizo la única miembro de la nobleza española, que de pronto descubrió que los títulos hay que ganárselos, decía. Los títulos se heredan, pero eso es muy relativo, hay que ganárselos. Y ella se lo ganó, y especialmente ese título, ¿verdad?, que le dieron de Duquesa Roja, por otras razones, pero de escribir 6 millones de documentos, imagínense ustedes lo que eso significó. Y luego, lo que significó también el colofón a esa descripción que puso Lilian Dalman, a quien conozco y quiero desde hace también muchos años. Entonces, la plataforma es estupendo, lo mejor dentro de esos apoyos externos que nos han podido prestar a la Fundación. Y así lo siento, lo pienso y lo digo. Yo quisiera, evidentemente, dar las gracias a la plataforma, pero también aclarar que ha salido en los medios de comunicación que la plataforma es un instrumento de la Fundación para influir en un momento determinado en la sentencia futura. Para nada, o sea, realmente se creó de forma espontánea, lo cual nos alegró enormemente, es cierto, porque quizás ya en vida de Isabel esa plataforma debería de haber existido, porque a veces uno está tan metido en el propio trabajo, en la catalogación, en atender al público que demanda los servicios de una fundación como la nuestra, y a veces perdemos de vista el detalle, y para mucha gente un archivo a veces queda como en la penumbra de las palabras o de las cosas. Una plataforma nos baja a todos a lo que es a la calle y hace visible algo que está allí, pero que a veces las personas no la ven. Y yo por eso la verdad que me siento muy afortunada por tener a la gente de Sanlúcar tan movilizada por un ideal y por lo que tanto luchó Isabel, ¿no? Y pase lo que pase, esa plataforma deberá seguir, porque siempre habrá cosas que mejorar y cosas que desde fuera se le puedan decir a la Fundación, esté quien esté, y en el tiempo que esté. De todas formas, Lidia, también comentar que no solamente tenemos el apoyo institucional, sino que hay más de 5.000 firmas que se han recogido rapidísimamente en una plataforma digital que se llama change.org por internet, y después a pie de calle también se han recogido una cantidad de firmas, y a través de la plataforma digital nos ha sorprendido mucho cómo firma gente de todo el mundo, de la gente que ha venido por aquí, o gente incluso que conoce el tema del archivo y se han adherido. O sea que no solamente gente de Sanlúcar, sino que esto está fuera de Sanlúcar. Lo que pasa es que lo más llamativo, yo la situación de Jerez no lo sé, pero en Sanlúcar es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo con algo, es complicadísimo, es difícil poner a 3 o 4 de acuerdo, imagínese usted un pueblo entero. Entonces eso es una de las cosas que más nos ha llamado a nosotros la atención, que como bien decía el aldeano, todos nos hemos unido en un objetivo común, y ese objetivo es salvaguardar y conservar este archivo y esta fundación.
Bien, creo que había que hacer un esfuerzo para interpretar lo que va a suceder o lo que está sucediendo en San Lucas, no solamente como una cuestión local, sino una cuestión de dimensión andaluza. Digo de dimensión andaluza porque al fin y al cabo la comunidad autónoma tiene competencias en temas de archivo. Creo que hay que contextualizar esa referencia al mejor archivo privado de Europa con otras políticas que se vienen haciendo en los últimos años. Es decir, cómo el archivo de Medinaceli, en Sevilla, se fue con nocturnidad y alevosía y burlándose de las instituciones, incluso del propio Parlamento, se fue al archivo de la nobleza en Toledo, cómo otros archivos también se han ido y cómo aquí en Jerez, por ejemplo, los propietarios del Palacio ese del Duque de los Andes pues han dicho públicamente en el diario de Jerez que se llevan el archivo. O sea, aquí no pasa nada, Y la Junta de Andalucía pues da más importancia a su patrimonio administrativo emanado de esa institución que conocemos en la democracia que se llama Junta de Andalucía que realmente a este tipo de patrimonio histórico documental de sí. Y hay que recordar también, perdonad la introducción, ese esfuerzo de Luisa a propósito de la llamada de atención del respeto que nunca tuvo de las instituciones andaluzas cuando en algún momento de su vida tuvo que recurrir a universidades de Madrid para intentar conservar su archivo. Entonces, también protestamos algunos, ¿no? Quiero deciros que esto no es casual, hay que contextualizar esa situación en lo que está pasando en Andalucía porque están pasando cosas muy graves. Y voy a hacer un par de preguntas muy concretas. Perdonad la introducción. Una, ¿qué porcentaje del archivo está microfilmado? Y en segundo lugar, en el pleito que tenemos abierto todos y que estamos muy preocupados, más de uno, más allá de San Lucas, insisto, de hecho hay algunas instituciones, algunas entidades andaluzas que hemos apoyado esa plataforma y que estamos un poco con las carnes abiertas, por decirlo de alguna forma, si habéis contemplado la posibilidad de que la otra parte pueda llegar a un acuerdo de forma que el archivo no se deslocalice o no se rompa o no se divida. Es decir, yo creo que en este rifirrafe del juicio a lo mejor los abogados han podido hacer una labor mediadora y de alguna forma eso se puede mantener junto. Digo, no sé si hay alguna información a ese respecto. Primero un poco contestando a las primeras reflexiones que usted ha hecho sobre los archivos. Los archivos, cuando están fuera de una institución o de una fundación, son documentos que pertenecen a una familia y esa familia puede hacer con esos documentos lo que quiera porque es de su propiedad. No es el caso de Medinaceli, precisamente por eso Isabel crea una fundación para dotar a esa fundación de unos bienes que ella consideró que no eran de su propiedad, sino que eran propiedad del común de los pueblos, porque no olvidemos que toda la documentación que existe, tanto en archivos nobiliarios, o archivos privados, como archivos públicos, lo genera la sociedad, no lo genera un señor ni una familia, sino es la sociedad en el contexto de un señorío jurisdiccional o de una capitanía general o de un virreinato que se genera ese tipo documental que fundamentalmente en el archivo Medinaceli son cartas de los pueblos del Estado, cartas que los vecinos de Conil o de Zara de los Atunes o de San Lucas escriben al duque solicitando una y una su contestación, cartas fundamentalmente de la administración de un señorío jurisdiccional, pleitos, documentos económicos. No olvidemos que los duques o condes de nivel primero o señores de Sanlúcar en los inicios fueron los intermediarios entre la corona y la sociedad, puesto que recaudaban los impuestos, impartían justicia, etc. En fin, creo que a nadie se nos escapa de que eso es una documentación que es un bien común y un bien general. En cuanto a lo que puede ocurrir si el fallo, bueno, es que, vamos a ver, la sentencia solo puede haber dos, o que la fundación está legalmente constituida o que es inoficiosa. Entonces, evidentemente, en el momento, si esto ocurriese, en el hipotético caso, que yo espero que no, esos bienes revertirían a título personal a cada uno de los herederos, ¿vale? Evidentemente, una vez deslocalizados
de esa estructura que es la fundación con esos bienes. Evidentemente hay una ley de archivos andaluces que marcan unas pautas. En principio no se pueden vender, no se pueden deslocalizar, pero mire, la historia demuestra que una vez que esos bienes salen fuera del control del Estado, se pueden ir donde les dé la gana a los dueños, y fundamentalmente dentro de lo que es el territorio nacional. Esperemos que eso no ocurra, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo. Es difícil, el acuerdo evidentemente pasaría, me imagino, por ceder a las reclamaciones económicas, porque aquí no estamos hablando, por mucho que algunos digan que llevan el archivo en los genes, aquí lo que estamos hablando es de dinero. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de dinero, evidentemente, ¿no? Y eso es lo que hay, y yo espero que, en fin, que la justicia nos dé la razón a nosotros. En cuanto a la administración, debo confesar que si bien es verdad que en época de Isabel hemos tenido más de un problema a veces con la administración, porque es verdad, también las administraciones tienen que evolucionar, y hasta que tardaron mucho en reconocer la labor de Isabel, del significado que tenía el archivo en Sanlúcar. La misma constitución de esa fundación en un principio no fue bien recibida por parte de la administración andaluza, porque se consideró que la fundación pues se había fundado en el patronato de la administración central. En fin, hubo esos problemas de visión del conjunto de las cosas, cosa que no ocurre ahora. Es cierto que ya en vida de Isabel hubo un entendimiento, de hecho las administraciones forman parte del patronato, o sea, fue por decisión de la fundadora, de que la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Sanlúcar y la Diputación de Cádiz formasen parte del patronato, precisamente para esa previsión del futuro, porque aquí nadie somos eternos. Y Isabel era muy consciente de que un patrimonio, como dice, el valedor por autonomía tiene que ser del Estado. Y el Estado evidentemente no puede hacer con esos bienes lo que le dé la gana, tiene que respetar también una voluntad y una constitución que es la fundación, ¿no? Pero el único capaz de llevar ese patrimonio de todos al futuro es el Estado. Está claro que las personas desaparecemos, que las personas tenemos nuestros propios criterios y a veces no coincide con el bien o el interés general, ¿no? Y eso es lo que se debe evitar. Pienso que un patrimonio de esas características no puede estar ni siquiera en una fundación privada, eso es lo que le digo. Eso debe estar velado por el Estado, bajo el control del Estado, que al fin y al cabo somos todos, es la sociedad. Y son los únicos valedores, en este caso, que pueden seguir con esta misión, ¿no?, hacia adelante. Eso es mi criterio y supongo que... Iba a comentar que los vientos corren hoy a favor nuestro, porque ¿cómo salieron de Andalucía los fondos del Ducado de Frías, que estaban en un pueblo de Córdoba llamado Montemayor? Salieron camuflados en camiones de reparto de cerveza Cruz Campo. ¿Recuerdan ustedes aquellos camiones que tenían así como un triángulo? Pues cajas de cerveza, y dentro en ese triángulo los legajos del archivo de los duques de Montemayor. Y el archivo Medinaceli salió de Sevilla de forma clandestina en camiones de Catherine Alfonso. No sé si les suena el Catherine Alfonso. Pues en camiones de Catherine Alfonso, que además con instrucciones de que no fueran por la Nacional 4, sino que fueran por Mérida, y que fueran con mucho cuidadito para que no les parase la Guardia Civil. Por supuesto, todo eso de noche, claro. Entonces ya los tiempos que corren no son estos. Incluso
si se fuese a plantear una hipótesis de esta, yo sería el primero en venirme a instalarme con la plataforma en San Lucas, delante de allí, ¿verdad? Y hacer formar turnos de guardia permanente, ¿eh? Porque entre otras cosas, Isabel tuvo, sí, es que llegado el caso, claro, es que se les pone se nos queda cara de tonto a los ciudadanos cuando la estrategia que utiliza Tavera con Montemayor es aprovechar que el que está de vigilante del castillo es concesionario de la Cruz Campo en el pueblo, y nada mejor que mover camiones de cerveza, y salen, porque el depósito estaba en el castillo de Montemayor. Igualmente grotesco fue el caso de la salida de los fondos Medinaceli, los andaluces. Perdón, los andaluces se quedaron, los otros no, fue grotesco, en una noche, naturalmente con walkie-talkie, y que llegaban y les estaban esperando en Toledo, ¿verdad?, para recibir la mercancía. Ahora eso no ocurrirá, por eso yo me alegro tanto de que la plataforma siga ahí, esté ahí, porque si llegase el caso, que no lo creo, porque Isabel, su voluntad fue la que es, y eso pues, creo que sigue siendo respetable desde el punto de vista jurídico. Incluso en el reportaje, que yo no lo había visto, he captado algo que luego pues, lo puedo explicar. Isabel pretendió y consiguió que se declarase bien de interés cultural antes de la fundación. Y ya uno de los abogados, ¿verdad?, pues ya ha respirado por ese derivo. Con lo cual creo que no hará falta, pero si hay que montar guardia allí en la plaza de los Condes de Niebla, la montamos, con cafetera, con caldito, con las habituales, ¿verdad?, que hagan falta. Yo en ese sentido no soy iluso, pero sí optimista con fundamento. Los tiempos corren a nuestro favor. Bueno, yo quería acabar de contestarle a la pregunta cuánto hay digitalizado en el archivo. El archivo es una mínima parte la que hay digitalizada, entre otras cosas porque estamos hablando de 6 millones de documentos. Se empezó las primeras digitalizaciones en el año 2004. En 2004 el fondo de la Carrera de la Independencia está digitalizado. Hemos digitalizado todo lo que son planos, bueno, que precisamente Reilly trabajó en este proyecto. Los mapas, los alzados, todo eso está catalogado. Hay un bastante porcentaje del archivo de los Vélez que también está catalogado. Lo que pasa es que es verdad que falta avanzar y haría falta un proyecto de continuidad en el tiempo. O sea, si Isabel tardó 10 o 12 años en catalogarlo, nosotros tenemos que ser capaces por lo menos de digitalizarlo en 15 años. ¿Cuál es el problema? De siempre, el dinero. Digitalizar este archivo, pues son 2 millones de euros. Yo siempre digo que me lo dice, me hace esa pregunta, ¿por qué no está catalogado? Digo, mire, porque no hay fondos suficientes. Es verdad que ahora mismo no puedo hablar, pero hay un proyecto que si se hace viable, pues tendremos buenas noticias para en el futuro ver ese archivo completamente digitalizado, pero hace falta dinero y voluntad, sobre todo por parte de la administración, que me consta que tienen mucho interés, pero que bueno, hemos pasado unos años de mucha crisis y las prioridades han sido otras, tanto de los bancos como del Estado, ¿no? Entonces nos han cortado este año 2009-2010 nos cortaron los fondos, pero bueno, parece que este año se volverá a retomar algunos de los proyectos y bueno, si hay continuidad en el tiempo, pues estoy seguro que en 10 años este archivo estará digitalizado, estará puesto en red y todo el mundo lo podrá consultar, que realmente es lo que deseamos con todos los archivos. Quería preguntarle ya más, no sé, el tema del contenido del archivo en sí, según parece ser, es bastante amplio, parece 6 millones de documentos, trata muchos temas de la historia de España. Por ejemplo, ella ha escrito 2 libros, ¿no? Bueno, ella ha escrito muchos más libros, pero ellos, África versus Sudamérica, o no fuimos nosotros los primeros,
en el fondo, ¿me podría usted explicar un poco en líneas generales de todo lo que más o menos, de lo que hay en líneas generales, del contenido? Bueno, está dividido en secciones. El archivo, archivos generales, a la casa o la sección Niebla, Medina Sidonia, Villafranca, Vélez, fundamentalmente, Montalte, Requesens. Cada uno de estos señoríos jurisdiccionales o casas tienen un tipo documental. Por ejemplo, Vélez podemos estudiar todo lo que es el proceso de la guerra de los moriscos, todo el proceso de repoblación de la parte de Murcia y de los pueblos de la Manzora, de Almería. Es un archivo muy rico en ese tipo de documentales. En Medina Sidonia pues podemos también estudiar evidentemente cómo se gestó esa repoblación, pero también nuestro archivo desde el punto de vista económico muy interesante. Se conservan las cuentas del Estado desde 1503 hasta 1900, o sea, podemos tirar una curva económica a lo largo de más de 5 siglos. Hay un fondo que nos habla de la sociedad, del imaginario, del común, de los pueblos, que es el fondo de la Carta de los Pueblos del Estado. Está la sesión de la Carta de los Reyes, donde se habla de la alta política, todo lo que tenga que ver pues, con la política del Mediterráneo, con la guerra contra el turco, el problema con Flandes y todo el proceso de Felipe II con la anexión de Portugal y de Felipe IV, en fin. Realmente tenemos una visión de conjunto de cómo se desarrollaron los procesos no solo en la península ibérica, sino también en Italia, Nápoles, Sicilia, tenemos Portos, Toledo, el Álvarez de Toledo, fue el virrey de Don Pedro de Nápoles. Tenemos documentación catalana, por ejemplo, todo lo que es el proceso de independencia en Cataluña bajo Felipe IV, que se puede estudiar perfectamente bien cómo fue ese proceso, los decretos de Nueva Planta que vinieron con Felipe V y cómo incidieron en el conjunto de la nación. En fin, cualquier tema sobre pesquería, tenemos muchísima documentación sobre lo que se pescaba, cómo se pescaba, las ordenanzas del mar, por ejemplo, cómo entraban los barcos en el puerto, quiénes debían hacer la marinería. Y vuelvo a decir, cosas de todo lo que afecta el quehacer del hombre y del pensamiento también, pues eso es lo que se encuentra en un archivo como el nuestro, ¿no? De ahí radica su importancia. Es que tengo entendido que Isabel dejó entender que en esos archivos hay documentos que nos puede hacer cambiar la visión de la historia de España. Bueno, vamos a ver, ella lo decía en el sentido de todos los archivos. Si tú proyectas la mirada adecuada y no buscas en la historia una reivindicación o ideológica o política, puede hacer cambiar la historia, evidentemente, ¿no? Es cierto que en el archivo conservamos un tipo documental que quizás no está en los archivos oficiales, como puede ser el Simancas, ¿no? Por ejemplo. Entonces la mirada que tú vas a proyectar sobre ese documento sí puede cambiar la historia. Por ahí, aquí tenemos en un lado está el negativo y el positivo, ¿no? En cada uno de los archivos. Y desde ese punto de vista, pues sí, la verdad que sí. Por ejemplo, la guerra de los moriscos, tal y como la cuentan los libros de historia oficial, la verdad es que deja bastante que desear. O por ejemplo, la ilustración, ¿no? La ilustración, todo el periodo ilustrado, visto con la documentación que hay en este archivo, pues la verdad es que cambiaría muchísimo la visión que tenemos de la política, por ejemplo, de Carlos III. Sí, abundando en esto que acaba usted de apuntar, me estoy acordando de la guerra de los moriscos. Sí, las revueltas de Abel Humeller, en el siglo XVI, a partir de luego el incumplimiento de los pactos de la entrega de Granada, mantener a los propietarios de sus tierras, en sus tierras, ¿verdad? Y
y dedicados a su agricultura. Ya en el 17 a los moriscos se les echaría del todo, porque ya también sobraban en Valencia, ¿no? Aquí en Andalucía se les intentó exterminar. Entonces hay un fondo del Marquesado de los Vélez tan excepcional que los propios moriscos pedían protección al marqués frente al atropello de don Juan de Austria. Y yo eso no lo vi con mis ojos hasta que lo descubrí en el archivo. Yo tenía la historia heroica de don Juan de Austria, de Felipe II, de Lepanto, de la Invencible, de todo eso, ¿no? Por supuesto, que por eso yo, claro, a mis niños, siempre les decía, hay que a los documentos, en vez de a las barricadas, a los documentos. Es que ir a la barricada también para defender el archivo, ¿verdad? Pero a los documentos. Entonces, pues eso me llevé la enorme sorpresa. Y no tiene nada de particular que cuando los moriscos del siglo XX, que le caen 4 bombas nucleares, ¿verdad?, en Palomares, que por cierto, el día que por fin los norteamericanos se lleven la tierra para limpiarla, habrá que hacer un toque general de campana en toda Andalucía, un repique de campana y general en los cuarteles, porque todavía sigue esa tierra ahí contaminada y no se sabe cuándo se la llevarán. ¿Qué pasó? Pues que se repitió la historia, la gente que estaba contaminándose y encima estaba, pues eso, como estaba, el embajador americano y el ministro de Información y Turismo se bañaron en otra playa, de Garrucha, no en Palomares, pero cree que en el nodo que aparecía, que el agua estaba más limpia como agua. Entonces vinieron a buscarla, como a la marquesa de los Vélez. Y claro, la marquesa de los Vélez, cuando se entera de aquello, y como ya iba tomando conciencia, porque, ojo, si hay una persona concienciada al 1000% en la historia, fue la propia Isabel, cuando describió, porque no hacía una descripción rutinaria, ¿no?, de aquello lo leía, y ya luego hacía una descripción perfecta, porque entre lo que dice el documento y lo que ella escribe en esa síntesis es perfecta. Claro, eso fue tomando conciencia. Y cuando vinieron a pedir la ayuda, se fue y se puso al frente de la manifestación. Y ahí está esa famosa foto, ¿verdad?, donde está ella ofreciéndose a la benemérita para que le pongan las esposas, ¿no? Y de ahí vino lo de Duquesa Roja, claro, que era un rojerío. ¿Esto qué es? ¿Dónde aparece, verdad? Que se pone al frente. Y el New York Times, es decir, que no fue el Pravda de Moscú, ¿verdad?, ni el Drama de Cuba, ¿no? Fue el New York Times. Entonces, eso, la historia en un archivo como este es algo enorme, las posibilidades que tiene. Y es más, yo estoy en condiciones de poder decir que la operación de Tavera, que fue una operación, ¿verdad?, pues desde las alturas, inducida y sugerida, pues no tenía como, y sigue teniendo otro objetivo que controlar la historia. Porque no hay cosa. Desde luego en el archivo de Sanlúcar no hay un solo documento que esté declarado reservado. Ni uno. Todo lo que está allí está a disposición de todos. Y claro, cuando uno entra en archivos donde determinada documentación se clasifica, y clasificar una documentación es declararla secreta. Todavía, pues el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene no sé cuántos miles de documentos clasificados y veremos a ver si se clasifican los futuros senadores o diputados o los nuevos padres de la patria, ¿no? Pero este archivo de Sanlúcar, desde luego, no. Y ahí hay muchísimas sorpresas. Tantas, incluso la propia duquesa y Lilian trataron de sacar unos cuadernillos, voces de la historia, que son auténticas joyas bibliográficas hoy. Y claro, pues la siguieron atornillando. Incluso pues cuando colaboró en la radio, pues las presiones de esa colaboración fueron tales hasta que le hicieron saltar. Es decir, ella se concienció que frente a los poderes constituidos había que ser libre y heterodoxa. Y entonces pues los archivos, ese archivo desde luego no tiene nada reservado, nada. Al hilo de esto, también decirle, le voy a poner un pequeño ejemplo. Es decir, evidentemente la macrohistoria está ahí y da continua sorpresa. Si descendemos a cada uno de los pueblos de la microhistoria, pues las sorpresas son continuas. Voy a poner un pequeñísimo ejemplo insignificante del pueblo,
de Molina. Después de la Reconquista, en esta zona, a partir del año 1243, hay un reordenamiento jurídico, como no podía ser de otra manera, a partir de Alfonso X el Sabio. Evidentemente, Molina tenía el rango de villa y sabíamos que por esas fechas, en todas esas fechas, tenía que haber sido constituida como tal, o por lo menos dotarla de un nuevo estatus jurídico, con Carta Puebla, etcétera, etcétera. Todo lo que es el reordenamiento del nuevo orden castellano. Pues, por sorpresa, en este archivo encontramos una copia del año 1501 de un privilegio rodado de Alfonso X el Sabio, en el que dota al pueblo de su nuevo rango de villa, pues con una serie de privilegios. En fin, es una pequeña anécdota y como eso, pues miles y miles de ejemplos. Mire, anécdota, de un minuto. ¿Por qué se hacen los duques con Medina Sidonia? Si eran señores de Sanlúcar, eran condes de Niebla, pero eran los que tenían el monopolio de la pesca del atún por toda la costa, desde Portugal hasta Tarifa. Y eso era una gran riqueza, tan gran riqueza que todavía queda por ahí el dicho popular: ¿dónde va fulano? Por atún y a ver al duque. Pues si no han oído nunca esa frase, eso es bastante corriente. ¿Qué es lo que descubren los duques en Medina? Donde no fueron a Medina, fueron por otras circunstancias rocambolescas, que no vienen ahora al caso, pero de la historia. Entonces, ¿qué descubren? Pues que Medina es un cerro desde el que permite defender frente a los duques de Arco, los Ponce de León, que eran los grandes enemigos de la casa nobiliaria, permiten mantener en paz la franja atlántica con la riqueza de las almadrabas. Entonces, ¿dónde se dirimían luego las batallas entre Ponce y Guzmanes? En Sevilla, por controlar el concejo. Auténticas maravillas que hoy no, en fin, yo he tenido la suerte, por eso quiero que todo el mundo pueda visitar los archivos y no visitarlos, sino asentarse en una mesa y con un ordenador, pues sacar las cosas. Entonces, la lucha por el control de Sevilla fue también, y generalmente las casas reales, pues hacían inclinar la balanza de un lado a otro. Evidentemente esta casa Medina Sidonia tuvo poca fortuna con las casas reales correspondientes, y así le fue. Bien, uno de los... Se nos hace un poco tarde por la hora, no podemos dar mala palabra, hay más personas también. Muchas gracias por vuestra asistencia. Solamente recordaros que dentro del espejo de la memoria, la próxima conferencia será el día 26 de enero, una visión panorámica de la historia de la educación en Jerez durante la época contemporánea. Será el conferenciante don Juan Luis Sánchez Villanueva, historiador. También será a las 7:30. Para este jueves tenemos también una conferencia que la dará doña Carmen Borrego Pla. Ella es catedrática de Historia de América y nos va a hablar del comercio del vino de Jerez en el siglo XIX. También será a las 7:30. No se lo pierdan, seguimos con historia, seguimos con patrimonio. Y muchas gracias también a los conferenciantes, porque la verdad que estamos muy satisfechos en haber contado prácticamente con toda la plana mayor de la Fundación, un legado que, por cierto, pues efectivamente hay que defender ya desde la Federación de Ateneos de Andalucía y los Ateneos que estuvimos allí presentes. Firmamos ese apoyo, hablamos con la consejera de Cultura, con Rosa Aguilar, y le trasladamos nuestra preocupación por este legado, ¿no? por este archivo y por el legado que tiene, ¿no? Tan importante. Lo que haría falta, por lo que yo he escuchado, haría falta, pues, ahora un poco de un empuje económico, que eso pueda llegar a digitalizar completamente el archivo y que lo podamos disfrutar, pues, todos los ciudadanos, que como para cumplir pues lo que Luis Álvarez Toledo quería. Así que
Buenas noches y muchas gracias por todo.